Hoy nos detenemos en el epicentro de la mayor crisis de seguridad global de las últimas décadas, el conflicto armado entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. Lo que durante años se gestionó en los despachos diplomáticos de Viena y Ginebra ha derivado en una confrontación abierta cuya justificación central y motor de la ofensiva militar es la neutralización definitiva de la capacidad atómica de la República Islámica. El contexto que nos ha traído hasta aquí es el de un colapso sistémico del control de armas. Tras la salida unilateral de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018 y los fallidos intentos de reactivación en años posteriores, Irán escaló su programa nuclear de manera constante. Según los informes más recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán podría producir suficiente material de grado armamentístico para una bomba. Esta progresión fue interpretada por Washington y Tel Aviv no como un derecho al uso civil de la energía, sino como una amenaza existencial inminente, activando una operación militar que hoy busca desmantelar centros neurálgicos como las plantas de Natanz y Fordow. La OIEA confirmó que las reservas de uranio enriquecido al 60% habían crecido de manera exponencial, situando a la nación persa en un umbral técnico donde el salto al 90% necesario para una ojiva nuclear es una posibilidad. No obstante, es imperativo señalar que hasta el inicio de las hostilidades no existían pruebas públicas concluyentes de que Irán hubiera completado el complejo proceso de militarización o ensamble de un dispositivo nuclear. Con el avance de los combates, los riesgos han escalado hacia dimensiones desconocidas. El peligro más inmediato no solo es la posible decisión de Teherán de finalizar una bomba como último recurso de supervivencia, sino el riesgo de un desastre radiológico a gran escala. Pero para comprender todo este escenario, vamos a revisar algunos detalles sobre el programa nuclear iraní. El programa nuclear iraní es el conjunto de actividades de investigación, desarrollo y producción de energía atómica de la República Islámica de Irán. Sus orígenes se remontan a la década de 1950, bajo el mandato de Shah Mohammad Reza Pahlavi, con la asistencia de Estados Unidos a través del programa Átomos para la Paz. Sin embargo, tras la revolución de 1979, el proyecto fue suspendido temporalmente para luego reactivarse con una infraestructura mucho más ambiciosa y secreta, centrada en el ciclo de enriquecimiento de uranio, lo que despertó la alarma de la comunidad internacional ante la sospecha de que el país buscaba no solo energía civil, sino la capacidad de fabricar armas nucleares. Los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica han sido, durante los últimos 20 años, el único termómetro técnico capaz de medir esta ambición. Según los reportes más críticos, la preocupación de la agencia se centra en el posible uso militar de las actividades de Teherán. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha documentado de forma persistente la existencia de partículas de uranio en sitios no declarados y la construcción de instalaciones fortificadas bajo tierra, como la planta de Fordow, diseñada para resistir ataques aéreos, lo que ha complicado la labor de supervisión de los inspectores internacionales. En los informes técnicos más recientes, el OIEA ha alertado sobre un cambio cualitativo en las reservas de Irán, mientras que el acuerdo de 2015 limitaba el enriquecimiento al 3,67%. Los datos oficiales confirman que Irán ha alcanzado niveles de pureza del 60%, una cifra que carece de aplicaciones civiles justificables para un país con su infraestructura actual. El director general del organismo, Rafael Grossi, ha manifestado que este nivel es técnicamente indistinguible del material de grado armamentístico, advirtiendo que la acumulación de estos inventarios reduce el margen de maniobra de la comunidad internacional para evitar una escalada nuclear. Finalmente, los informes subrayan un creciente déficit de vigilancia, que aumenta la incertidumbre en el conflicto actual. Desde 2021, Irán ha desconectado varias cámaras de monitoreo del OIEA y ha restringido las visas para los inspectores más experimentados, dejando a la agencia en una posición donde no puede garantizar la naturaleza pacífica del programa. Este vacío de información oficial es el argumento que ha servido de base para las recientes operaciones de Estados Unidos e Israel, quienes sostienen que la falta de transparencia en el preludio de un inminente ensamblaje de ojivas nucleares.
Los riesgos alrededor del programa nuclear iraní y los elementos que consideran tanto Estados Unidos e Israel para mantener esta ofensiva en territorio iraní serán parte del análisis que les entregaremos en esta edición de Ampliamente. También revisaremos las diferencias entre el uso de la energía nuclear para fines civiles y para fines militares, que es de lo que se le acusa al programa nuclear iraní. Haremos este análisis con el señor Lenzi Clemente, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts y vicepresidente del grupo Archicentro. Hacemos una pausa y tendrán todo el análisis al regreso.